Hoy escucharemos la conferencia La conceptualización de la revitalización lingüística a cargo del profesor Carlos Sánchez Avendaño, a quien hoy tengo el gusto de presentar. El doctor Carlos Sánchez Avendaño es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y él es actualmente profesor catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Sus líneas de investigación son las lenguas en peligro, el desplazamiento y la muerte de lenguas, la documentación y revitalización de lenguas, la sociolingüística, las ideologías lingüísticas, la historia sociolingüística, lingüística educativa, adquisición y enseñanza de segundas lenguas, enseñanza de la lengua materna. Sobre estos temas, el doctor Carlos Sánchez ha publicado numerosos artículos en revistas de prestigio, además de un libro titulado La cola de la iguana, el pueblo malecu ante el desplazamiento de su lengua y su cultura tradicional, de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Además, el doctor Sánchez también ha desarrollado numerosos proyectos de investigación y acción social en la Universidad de Costa Rica. Su destacada trayectoria académica ha sido merecedora de importantes reconocimientos como la Medalla Institucional de la Universidad de Costa Rica, que le fue otorgada en el 2019. Antes de iniciar la conferencia, agradecemos al público mantener sus micrófonos apagados durante la charla. Al final tendremos un espacio para preguntas o comentarios. Ahora le cedo la palabra al doctor Carlos Sánchez Avendaño. Muy bien, bueno, buenas tardes y lo primero, pues un agradecimiento por esta invitación a compartir con ustedes en este seminario de política y planificación y evaluación y precisamente con un tema que ciertamente pertenece al ámbito de política lingüística, planificación lingüística, pero que en muchos momentos uno puede ver cómo ese tema se mueve un poco incluso al margen de las líneas generales de política lingüística, a veces está totalmente subsumido y sobre todo lo que yo he visto y precisamente es la propuesta del tema que les comparto hoy, es la falta de conceptualización o de una preocupación por conceptualizar con suficiente claridad qué vamos a entender por por revitalización lingüística. No voy a meterme mucho desde la perspectiva de la planificación, si eso gustan lo podemos hablar al final, pero podría, digamos, dársele ese enfoque. Muy bien. Entonces, precisamente cuando me invitó don Antonio a participar en este seminario, pues yo le dije que quizás lo más interesante de tratar sería ese problema de esto que entendemos por revitalización lingüística, que ciertamente es una sombrilla que cada vez es más gigantesca, que cada vez es más grande y más abarcadora, y que corre el riesgo precisamente de convertirse entonces en un concepto absolutamente inmanejable, como le pasa a muchísimos conceptos que se popularizan, ¿verdad? Y entonces, sea dentro de una disciplina especializada o sea incluso fuera de los ámbitos, ahora hablamos de revitalización lingüística en muchísimos ámbitos que no son precisamente los de la política y la planificación lingüística. Y en ese sentido, pues se corre el riesgo entonces de que la revitalización lingüística sea todo y nada, como efectivamente veremos hoy. Es un tema que cada vez toma mayor auge, que cada vez constituye más una preocupación dentro de la lingüística y ya no solamente una preocupación en tanto intelectualizar o producir trabajo académico para entender los procesos de revitalización lingüística, que eso se ha hecho y se sigue haciendo, sino sobre todo en tanto lingüística aplicada, es decir, un campo de acción, un campo de trabajo con las comunidades, con diferentes pueblos, familias, personas que están interesadas en reactivar el uso de sus lenguas o hacer algo con sus lenguas que consideran un patrimonio o algo propio de sus ancestros. Entonces vemos cómo efectivamente cada vez van creciendo más y más las publicaciones y aquí nada más les presento las portadas de algunas de las más relevantes en los últimos tiempos. Muy bien.
es algo que siempre tenemos que ver en una doble línea, porque hablar de revitalización lingüística sin hablar de desplazamiento lingüístico, precisamente nos puede provocar el problema de que no sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, voy a empezar precisamente la presentación de hoy refiriéndome al desplazamiento de una forma muy, muy somera. ¿Cuál es el razonamiento que encontramos por general detrás de los movimientos de revitalización lingüística, de las teorizaciones, de las intelectualizaciones sobre la revitalización lingüística? Bueno, en primer lugar, pues la pregunta ¿por qué intervenir? Y la respuesta que se viene esbozando desde hace muchísimo tiempo, porque los procesos de desplazamiento lingüístico nunca son procesos, entre comillas, naturales, es decir, que ocurren sin una causalidad sociopolítica que tiene que ver con hegemonías, con poder, con minorización de pueblos, con pérdida de autonomía, con pérdida de control del territorio. Entonces, en ese sentido, se dice que se puede intervenir y se debe intervenir porque precisamente responde a factores de desigualdad y de inequidad. ¿Para qué prevenir? Es otra de las preguntas. Bueno, sea para paliar el fenómeno de desplazamiento, para frenarlo, para desacelerarlo, para revertirlo e incluso para cambiar completamente la situación previa al desplazamiento, como veremos ahora con las propuestas de expansión funcional. ¿Y qué justifica intervenir? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia lingüística, la justificación que se dio desde un principio es aquella que tiene que ver con la pérdida de los datos. Los lingüistas trabajamos con datos de lenguas y sobre todo si alguien es tipologista, pues todavía es más obvio que necesita datos de muchísimas lenguas y en ese sentido pues está perdiendo entonces la fuente de esos datos. Pero ya si vamos más allá y esa preocupación ¿verdad? Fue la primera que se propuso. Luego surgieron las preocupaciones que tienen que ver más con la perspectiva de la comunidad. Entonces, las lenguas son patrimonio de la comunidad, son elementos que sirven para ostentar identidad. Incluso ahora la teorización, por llamarle de esa manera, digamos, tal vez mejor, la discusión va más por la línea de tratar de establecer una relación entre revitalización lingüística y bienestar, ¿verdad? La buena vida, que hablaremos ahora un poquito también. Entonces, muy por encimita, el desplazamiento de lenguas. Pues básicamente es un desplazamiento que tiene dos grandes componentes, un componente más de tipo social y un componente más de tipo lingüístico, por decirlo así, o sociolingüístico si quieren ustedes y psicolingüístico. Eh, Esta es una propuesta de nombres que no necesariamente es la mejor, pero simplemente para tener alguna. La de sustitución, este término de sustitución que viene de Apple y Musken, tiene que ver precisamente con el componente sociolingüístico. Entonces, es la pérdida de dominios funcionales o dominios de uso, es decir, los momentos, los contextos, las personas, los temas para los que se utiliza la lengua y la interrupción de la transmisión intergeneracional. ¿Verdad? Entonces ya la lengua deja de transmitirse de la generación parental a la generación de los hijos. Y por el otro lado tendríamos el componente psicolingüístico de reducción de la competencia lingüística. Es decir, entonces ya hay lagunas léxicas, ya no se manejan ciertas estructuras gramaticales, ya se va perdiendo la capacidad de producir texto o de conversar. Y en realidad tenemos que verlo como dos componentes, por decirlo así, de un solo macrofenómeno, porque precisamente la sustitución, es decir, la pérdida del uso de la lengua en contextos sociales, lleva a problemas de adquisición y de desarrollo de la competencia, pero a la vez el poco desarrollo de la competencia lleva a que esas personas que se consideran menos competentes en la lengua usen menos la lengua en cada vez más contextos. Entonces vean cómo en realidad se trata de una doble vía y cada uno de esos procesos o esos componentes se influye. En realidad, pues los separamos para poder entender algo que es muy complejo, pero estamos ante un solo fenómeno. Muy bien. Centrándome particularmente entonces en los problemas de competencia, hay toda una teorización sobre los tipos de hablantes. Los tipos de hablantes desde el punto de vista del bilingüismo, que es toda una corriente también, pero también la tipología de hablantes en los procesos de desplazamiento lingüístico y que tienen que ver con lo que se ha llamado
aunque tal vez ahora no guste tanto el término, obsolescencia estructural, es decir, la erosión que va produciéndose en el sistema lingüístico de una lengua que está en proceso de desplazamiento. Y basándome en una propuesta inicial de SACE y alimentándola de varios autores, pues aquí yo propongo entonces este continuum de esa competencia bilingüe y tipología de hablantes y obsolescencia estructural, y para un poco para ver en qué estamos situados. Estamos situados en un continuum que tiene en uno de los extremos al hablante monolingüe en la lengua desplazada y en el otro extremo al hablante monolingüe en la lengua desplazante, ¿verdad? Entonces la lengua que sustituyó a la lengua que originalmente se utilizaba en esa comunidad. Y en el medio de esos dos, que es una idealización, obviamente, en medio de esos dos hay una gran cantidad de hablantes de muy diferente tipo. Enfocándola exclusivamente en la competencia, se habla, por ejemplo, de tipos de hablantes que son exclusivos de las situaciones de desplazamiento lingüístico, a los que se les ha llamado semihablantes. En otras oportunidades también hablantes infrafluidos o semifluidos. También el hablante oxidado, así con ese nombre, es muy propio de los desplazamientos de lenguas, de los fenómenos de desplazamiento de lenguas, perdón, igual que los recordadores. Entonces, ¿qué son estos tres tipos de hablantes? Bueno, el hablante oxidado es el hablante que adquirió competencia en la lengua, pero no práctica, no desarrolló práctica ni fluidez en la lengua. Entonces, precisamente por eso se le llama oxidado, porque no ha usado la lengua en muchísimo tiempo, quizás nunca la usó realmente de manera, digamos, amplia, y eso entonces hace que su competencia lingüística parezca que está reducida. Pero es muy interesante porque el hablante oxidado, cuando uno aplica pruebas de competencia lingüística, se da cuenta de que tiene una gramática plena, fluida, como la de los hablantes de referencia, los hablantes plenos y fluidos, pero no usa la lengua, tiene una inseguridad lingüística terrible. Por otro lado, tenemos a los recordadores, que ya están en el otro extremo del continuum, y son esas personas que pueden recordar palabras sueltas, alguna frase por ahí, incluso texto que aprendió de memoria, pero no puede producir creativamente en la lengua. Y en el medio tendríamos todo el espectro de los semihablantes, que es muy variado. Personas que entienden todo, no hablan nada, que entienden más o menos, hablan un poquito, que casi no entienden y casi no hablan, pero es sumamente heterogéneo este panorama de los semihablantes. Y aquí entran también otros criterios como si adquirió la lengua tardíamente, que tenemos casos muy interesantes de personas que se fueron de la comunidad, después vuelven y iniciaron su proceso de adquisición ya en la juventud, por ejemplo. Hablantes que por actitud niegan su competencia lingüística. Esto se les ha llamado bilingües encubiertos, hablantes fantasmas. Los neohablantes, que son los que surgen en los procesos de revitalización lingüística. Entonces, estos hablantes que en medio de estos fenómenos, de estos movimientos de recuperar la lengua, entonces, pues tratan de adquirir la lengua de alguna manera. Y hasta hablantes también de lo que llamamos hablantes por afiliación, entonces que no necesariamente es que hablen la lengua, pero sí se declaran hablantes. De estos hay montones en los censos de población y en los censos de sociolingüísticos. Muy bien. También es importante que tengamos en cuenta el contexto del desplazamiento y la revitalización. Y aquí voy a pasar muy rápido para no perder mucho tiempo, pero definitivamente es muy importante que nosotros siempre entendamos que hay contextos. Esto es como una cebolla. Si empezamos por el nivel del individuo, después hay que ver el nivel del grupo, de la familia, del linaje, del clan, lo que sea pertinente para esa comunidad. El nivel de la comunidad lingüística o etnocultural o etnoidentitaria, dependiendo de cómo la concibamos y cómo se conciba a sí misma, el entorno local, el entorno nacional, el entorno regional y el entorno global. Y todos esos entornos se cruzan en los procesos de desplazamiento lingüístico que tal vez tienen que ver con un individuo, pero ese individuo está cruzado por todos estos entornos. Podemos hablar más de eso después si les interesa. Bueno, ¿qué importa también saber? Que en las sociedades multilingües, porque el desplazamiento lingüístico al fin y al cabo siempre se da en sociedades multilingües que pierden ese multilingüismo o pierden parte de uno de los componentes de ese repertorio multilingüe, que es lo que llamamos la lengua desplazada,
siempre tenemos, y aquí me baso en la gramática sistémica de Halliday, en la lingüística sistémica, que tener en cuenta, bueno, primero, en esas sociedades multilingües, ¿en qué lengua se interactúa? Se desarrollan las relaciones sociales, ¿en qué lengua se interpreta el mundo, se representa el mundo, se conceptualiza el mundo y en qué lengua se contextualiza? Porque sabemos muy bien, y esto es algo de la sociología del lenguaje y de la sociolingüística de hace mucho tiempo, que estamos comúnmente en estas sociedades multilingües ante fenómenos de diglosia, por ejemplo, entonces donde las lenguas no cumplen las mismas funciones. Bueno, y también la necesidad de ampliar nuestras nociones de que la lengua, no solamente la noción estructural que va enfocada en la competencia lingüística y no solamente la noción comunicativa o discursiva accional a la que ya nos hemos acostumbrado muchísimo desde la pragmática, sino también lo que yo llamo aquí la noción socioetnolingüística y por lo tanto la competencia socioetnolingüística, es decir, con qué propósito se habla la lengua y que muchas veces en estos procesos de desplazamiento lingüístico descubrimos que la lengua está asociada a un valor sociosimbólico que tiene que ver entonces con marcación y ostentación de la identidad, con lo ancestral y lo patrimonial, con prestigio, con reivindicación ideológica, con luchas por el territorio, de lo más común. Muy bien. Entonces, ahora sí, la revitalización lingüística, que sería entonces la respuesta, en teoría, a ese proceso de desplazamiento. Bueno, hay un problema terminológico y en eso básicamente es lo que me voy a concentrar de ahora en adelante. Precisamente hay un problema de conceptualización de la revitalización lingüística. Creo que lo tenemos muchísimo más claro con el desplazamiento. En qué consiste, cuáles son sus fases, sus posibles fases, sus resultados, la tipología de hablantes, etcétera. Pero con la revitalización no pareciera que tengamos las cosas tan claras. En primer lugar, pues bueno, hay un montón de nombres para esto que yo estoy llamando revitalización lingüística. Uno de los nombres más antiguos, si se quiere, es el de Fishman, de Reversing Language Shift, reversión del cambio lingüístico, revitalización lingüística, restitución lingüística y otros, ¿verdad? Y los puse en inglés porque ahí es donde, digamos, en la lengua en la que circulan más y en las que se han acuñado. Hablando específicamente, por ejemplo, de este término language reclamation, que podemos traducir como recuperación de la lengua, incluso encontramos matices en lo que se quiere conceptualizar a partir de ese término. Entonces, por un lado hay gente como Hinton, que es una de las grandes figuras en revitalización lingüística, que entiende la recuperación de la lengua, la language reclamation, como la gentividad, un término para hacer énfasis en la gentividad de la comunidad en los procesos de recuperación de la lengua, cuando se considera que esa lengua la perdieron porque se la quitaron, por decir así, la perdieron en un proceso sociopolítico y sociohistórico muy, muy complejo. Otros, como Pérez, Rogers y Rosés, entienden más bien la recuperación de lenguas como esos esfuerzos de restablecer el uso de las lenguas que tienen pocos hablantes o ningún hablante, ¿verdad? Entonces vean cómo son dos formas muy distintas de entender ese término. Si nos vamos a las teorizaciones pioneras, como la de Bauman, incluso nos vamos a encontrar una terminología más diversa. Bauman proponía entonces diferentes estados de la lengua y en correlación diferentes tipos él no habla de revitalización, sino de estrategias de retención, pero estamos más o menos en este campo de la conceptualización de qué es lo que se hace cuando una lengua está en proceso de desplazamiento. Entonces habla, por ejemplo, de prevención, expansión, fortalecimiento, restauración y recuperación, incluso resucitación, ¿verdad? Muy bien, pues quedémonos en el entendido de que vamos a reconocer toda esta complejidad terminológica y vamos a quedarnos con el término revitalización, aunque por ahí nos van a aparecer otros términos como reclamation, recuperación, etcétera. Muy bien. Y revisemos alguna de las definiciones. Aquí una especie de orden cronológico en las que las situé. Una de las primeras, la de Spolsky, precisamente más en la línea de la planificación lingüística, se refiere a la revitalización como una restauración de la vitalidad de una lengua que ha perdido o está perdiendo este atributo. Entonces aquí nos aparece además
otro término que no está suficientemente bien definido en muchos casos, que es el de vitalidad. Entonces, una lengua pierde vitalidad y la revitalización, como el nombre lo dice, es volverle a asignar esa vitalidad, recuperar esa vitalidad. ¿Qué es esa vitalidad? Pues habría que ver cómo la entendemos. Si tiene que ver con los dominios de uso, si tiene que ver con la competencia lingüística, si tiene que ver con la reactivación de la transmisión intergeneracional, si tiene que ver con usar la lengua para lo que no se usaba antiguamente, por ejemplo, entonces en la alfabetización, en la comunicación en redes sociales, es decir, la expansión funcional. Vean que es bien complejo porque no necesariamente es transparente el término. Muy bien. Luego vamos a encontrarnos, como les decía, definiciones ya de Hinton, ya a partir de los 2000, que es cuando empieza esta teorización muchísimo más fuerte. Y Hinton habla de desarrollo de programas que resultan en el restablecimiento de una lengua que ha dejado de ser la lengua de comunicación en la comunidad. Vean entonces que va hacia el componente sociolingüístico y el restablecimiento de su uso completo en todas las esferas de la vida. Eso de uso completo no está muy claro si es que está aludiendo a lo psicolingüístico, a la competencia lingüística, o estamos nuevamente en esta noción de dominios funcionales y entonces utilizarlo en todos los casos para la comunicación y la interacción en la comunidad, que pareciera que va por esa línea cuando habla de todas las esferas de la vida. Entonces es restituir todo el uso social que perdió la lengua. Luego, en otro de los libros claves en revitalización lingüística, con un nombre incluso bastante llamativo, el de Grenoble y Welly, de Saving Languages, le ponen ellas al libro, Salvando Lenguas, Salvar Lenguas. Ellas hablan de medidas de contrapeso a los factores que están provocando o han provocado el desplazamiento de la lengua. Entonces vean que, aunque cronológicamente es una de las primeras definiciones, por decirlo así, lo que nos encontramos es que aquí ya no alude a vitalidad ni a restitución del uso completo, sino que habla de medidas de contrapeso, ¿verdad? Pero no dice exactamente cuál es la finalidad de esas medidas de contrapeso. Simplemente dice que hay un contrapeso hacia los factores, ¿verdad?, que provocan el desplazamiento lingüístico. Bien. Tsunoda, en el 2006, evita un poco dar una definición propia, pero sí alude a que hay una perspectiva generalmente adoptada, aunque sea implícita, de entender la revitalización lingüística como mantenimiento o restauración de una lengua en un estado en que sea hablada por un número razonable de gente. Entonces se va a uno de los criterios, es la cantidad de hablantes. De manera razonablemente fluida, entonces se va al criterio de competencia lingüístico-comunicativa y en una forma razonablemente intacta. Y aquí se va a un criterio puramente estructural, es decir, que no haya lagunas léxicas, que no haya lagunas en el uso de la gramática, que no haya vacilaciones fonológicas, por ejemplo, pero esta definición de razonable, razonablemente fluida, es súper relativa, ¿verdad? No, tampoco es que nos arregle el problema. Hinton en el 2011 replantea su definición. Recuerden que la definición de Hinton original del 2001 era recuperación de la lengua en todas las esferas de la vida. Y aquí en el 2011 más bien nos habla de intentos para recuperar algún nivel de uso. Ya no es el uso completo, como lo decía en el 2001, sino algún nivel de uso de las lenguas en peligro dentro de las comunidades respectivas luego de un periodo de reducción del empleo, pero bajo del uso completo a algún nivel de uso. Y eso es muy interesante porque lo que nosotros podemos ver siguiendo esta trayectoria de cómo se entiende la revitalización lingüística es que esa revitalización lingüística empezó de una manera, por decirlo así, con una conceptualización un tanto ingenua, una conceptualización de máximos. Lo quiero todo, se va a lograr restituir la lengua en forma completa. Incluso a alguna gente uno le puede leer ahí como la idea de volver al monolingüismo en su lengua y ya no entonces como se plantearía ahora, ¿verdad? Establecer una especie de bilingüismo estable entre las dos lenguas, sino más bien casi que quitemos la lengua desplazante y dejémonos, volvamos a la lengua que se vio en el proceso de desplazamiento. Eso uno lo puede leer en esas primeras
estos primeros acercamientos, pero conforme va pasando el tiempo, vamos viendo que posiblemente hay mejor conocimiento de trabajo de campo y de procesos concretos de revitalización lingüística, y ya nos damos cuenta que eso es difícilmente alcanzable y que por eso entonces es mejor hablar de algún nivel de uso. Pero ya veremos otros matices. Luego, Hinton, ya para irnos junto con Huss y Roch, en el 2018, vean que ya avanzamos bastante, ya estamos muy cerca de este momento, ya definen la revitalización lingüística como dotar de nueva vida y vigor, vean que volvemos nuevamente a la metáfora biológica, a una lengua cuyo uso estado disminuyendo, perdón, o que ha cesado de ser usada por completo. Pero entonces vean aquí el matiz, es que no son casuales estas conceptualizaciones, es dotar de nueva vida y vigor. Entonces ya no es una vuelta al pasado necesariamente, ya no es una recuperación de lo que teníamos antes del desplazamiento, sino que ahora incluso se plantea en términos de vigorizar, efectivamente de meterle vida, pero una nueva vida, no necesariamente la que tenía antes. Y ya con lo último de lo último, vean, 2021, esto acaba de salir, como la definen Olco y Salabank, la revitalización lingüística no se trata de volver al pasado. Vean, entonces, eso es muy, muy interesante, sino de actuar en el presente y dirigirse hacia el futuro. Entonces, ya entendiendo la revitalización como una prospección, reconociendo que el pasado proporciona un fundamento importante y un estímulo para alcanzar ese futuro. Entonces vean que ya no es esa restitución de lo que teníamos, sino que es eso que teníamos es una base a partir de la cual creamos algo nuevo y nos dirigimos hacia un futuro. Pero tampoco es muy claro exactamente entonces qué es la revitalización lingüística en este caso, ¿verdad? Me dice un poco qué no es, me dice que tenemos que situarnos en un presente y un futuro, pero exactamente en términos de qué. Muy bien. Y siguiendo esta misma línea, aquí la cita es muy larga, pero voy a nada más a comentarla de Grenoble nuevamente. Teníamos la definición del 2016, ahora Grenoble en el 2021 nos dice, sí, la revitalización muchas veces se plantea como crear nuevas hablantes, crear nuevos dominios de uso, pero eso es muy simplista. ¿Ah? Y lo que tenemos nosotros que más bien entender es que, y aquí sí voy a leer, puede ser muy liberador reconocer los beneficios y los objetivos del trabajo con la lengua, centrándose menos en crear neohablantes y más en las ventajas de sentido amplio que la revitalización puede implicar. Es importante tener en mente que la revitalización no es solo sobre la lengua, sino que es un movimiento social que trae beneficios a la sociedad, tanto como a los individuos. Entonces vean que se ha desplazado totalmente de hablar de la lengua, la revitalización lingüística. Entonces ya no estamos hablando de la lengua, sino que estamos hablando más de contexto social, contexto sociopolítico. Y esto es porque los movimientos de revitalización lingüística han alimentado mucho lo que se entiende por revitalización y sobre todo ahora estas conceptualizaciones que encontramos aquí están alimentadas por algo que mencionaremos de pasadita pronto, que es lo que llamamos sociolingüística crítica y lo que dice la sociolingüística crítica frente a lo que se ha entendido tradicionalmente por revitalización. Bueno. Incluso ahora, ¿de qué se está hablando? Y aquí nuevamente Grenoble, se está hablando de que la revitalización lingüística está vinculada, y vean ustedes a esto, a salud mental, a índices de suicidio menores, a índices de consumo de drogas menores, incluso mejoría en la salud física al estar vinculada con reducción del índice de enfermedades cardiovasculares, disminuciones de la presión arterial y la hipertensión y la reducción de índices de diabetes. Yo cuando leo esto me quedo, ¿qué poder tiene la revitalización lingüística, la verdad? Porque ahora está entonces totalmente en el centro de la salud física y la salud mental de los individuos. Claro, lo que hay que leer, o sea, lo que no hay que dejar de leer es lo que viene a continuación. Estos beneficios se ligan a muchas cosas, incluyendo un estilo de vida tradicional en el que se consume menos azúcar y menos sal, y hay más actividad física, porque entonces se va y se cultiva la propia comida y se camina, no se anda siempre en vehículo, hay acceso a la tierra. Es decir, que en realidad
y eso por lo menos sí es mi posición muy particular, se está queriendo vincular la revitalización lingüística, casi que queriendo dar a entender una correlación entre revitalización lingüística y salud mental y salud física, pero esa correlación es espuria. En realidad no es la revitalización lingüística la que lleva a eso, es que la revitalización lingüística está dentro de un complejo de recuperar un modo de vida que se perdió, recuperar una dieta que se perdió, recuperar un sistema de ejercicio, de actividad física que se perdió. Y entonces dentro de ese complejo que es recuperar una vida, un tipo de vida, eh, encontramos entonces que hay mejoría en la salud mental y la salud física, pero no es consecuencia de la revitalización. Podemos hablar de eso si quieren luego. Muy bien. Esto me lo voy a saltar un poco y me voy a ir directamente a otras cuestiones de conceptualización. Incluso muy desde la planificación lingüística se habla de la revitalización y de las medidas de retención en esto que tiene que ver más con políticas lingüísticas, y entonces se habla de políticas de arriba hacia abajo, es decir, que vienen desde las esferas de poder o las esferas estatales y administrativas e impactan la comunidad, bajan hacia la comunidad, o de arriba hacia abajo, entonces más bien surgen desde abajo e impactan la política lingüística nacional o local. Eso, como les digo, viene de la planificación, pero entonces también se ha hablado de movimientos de revitalización de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Marlene Habud dice que en realidad esas son conceptualizaciones ambas que no son las mejores, porque nosotros en realidad tenemos que entender que la revitalización lingüística es un proceso desde adentro, desde la comunidad como centro, y que no es que venga desde arriba y va para abajo, desde abajo y va para arriba, sino que es la comunidad es lo nuclear aquí. Muy bien. Entonces, en esta complejidad de conceptualizaciones, ¿cómo podemos ir un poco tratando de entender qué es la revitalización lingüística? Esta es más una sistematización mía. Nuevamente un continuum, de todas formas los continuums están de moda en ciencias sociales, ¿verdad? Nos muestran o pretenden mostrar la complejidad de los fenómenos, no en términos dicotómicos, sino en términos de, está bien, hay dos extremos ideales, pero en el medio hay demasiado más interesante quizás que los extremos, pero bueno, en un extremo tendríamos el extremo de máximos o el sentido, digamos, más amplio de la revitalización en cuanto a objetivos, en cuanto a alcances, que es precisamente esa restauración de la lengua desplazada como código de interacción, de representación del mundo y de textualización. No podemos quitar esto porque efectivamente tenemos ejemplos de revitalización lingüística en esta línea, ¿verdad? Que no corresponden a nuestro contexto necesariamente, pero existen. Desde si nos vamos a los niveles de revitalización lingüística máximos, qué sé yo, Cataluña, más o menos el País Vasco, aunque no tanto a veces. Bueno, ya si hablamos del hebreo, ya tenemos un caso, ¿verdad? Que sería el ideal, por decirlo así. Pero también buenos intentos de revitalización lingüística con esta restauración, en el caso, por ejemplo, del maori, se ha dicho, ¿no? Por lo menos. En el otro extremo tendríamos los mínimos, el sentido, digamos, más de objetivos más reducidos, que es la retención o la restauración, o si se quiere, la innovación de usos y el mantener una cierta presencia de la lengua. Esa presencia de la lengua puede ser mínima, consistente solamente en rituales lingüísticos como saludar, agradecer, despedirse, iniciar una reunión diciendo algo en la lengua y ya, ¿verdad? Es decir, más vinculada entonces a usos deliberados de la lengua en términos sociosimbólicos. Muy bien, cuando nosotros nos vamos a la definición, a la conceptualización de máximos, lo que tenemos, claro, es la creación de hablantes, fluidos plenos, la expansión funcional de la lengua, es decir, que se utilice para todo lo que se usa en las lenguas en la vida contemporánea de la comunidad, el uso de la lengua en versión escrita y oral por igual. Muy bien, cuando nos salimos de esa conceptualización ideal, lo que nos encontramos, como les decía, es esa gran heterogeneidad que va desde la reactivación de la competencia del uso en ciertos dominios,
en ciertos momentos, con ciertas personas, con ciertos objetivos, pero ya no siempre. Y aquí, pero esto no nos da tiempo tanto de hablarlo, pero igual lo podemos tratar luego con detalle. Aquí yo propongo una tipología de posibles tipos de revitalización que están en este medio, como la reapropiación. Entonces, el volver a apropiarme de lo que considero propio porque es parte de mis antepasados. O la readquisición o reaprendizaje de la lengua cuando tuve una cierta competencia, pero la perdí. En los procesos, por ejemplo, de atrofia lingüística. La refamiliarización, entonces, ya no sé nada de la lengua, pero empiezo a familiarizarme con esa lengua, con los valores que están implicados sobre la comunidad en esa lengua, con la historia de mi pueblo en esa lengua. La reidentificación, cuando se ha perdido ese vínculo afectivo y se recupera. La revalorización, cuando se ha pasado por procesos de desprestigio de la lengua, y la visibilización, mucho relacionado incluso con paisaje lingüístico, entonces de que la lengua vuelva a estar presente visualmente, pero este visualmente también incluye la audiabilización de la lengua, es decir, que, por ejemplo, cuando se comienza una reunión en la comunidad, que es muy común en estos procesos de desplazamiento lingüístico, que la reunión comienza en la lengua desplazada, se saluda, se dice una pequeña introducción en la lengua desplazada y luego se continúa totalmente en la lengua desplazante, en español, en inglés, en francés, en la lengua que haya desplazado la otra. Eso es un acto de visibilización que ahora le llamamos audiovilización, más bien entonces la lengua se escucha con un valor simbólico de hacer constar que está ahí presente y que somos de la comunidad, pero no con un valor comunicativo de transmisión de un mensaje. Bueno, desde la sociolingüística crítica se han planteado muchas veces cuestionamientos sobre esto que se entiende por revitalización lingüística. Por ejemplo, James Costa, que es uno de los que lo ha planteado de una forma más clara, dice que más bien plantea que no es la revitalización, como no es reactivación de prácticas a partir de hablantes auténticos, no es regreso a un estado anterior, no es mantenimiento de una lengua viva, porque precisamente todo eso implica regreso a condiciones socioeconómicas del pasado y eso ya difícilmente se puede lograr, es decir, las comunidades cambian, las personas cambian y el desplazamiento lingüístico está enmarcado desde un proceso de cambio cultural adaptativo a nuevas condiciones de vida. Vean que las nuevas definiciones de revitalización, las que encontramos ya en el 2018 y el 2021, ya están alimentadas por esta sociolingüística crítica. Entonces esto un poco ya ha dejado de ser tan crítico, por decirlo así, porque ya pues ha servido precisamente para que abandonemos a veces perspectivas un poco ingenuas. Entonces, ¿qué es la revitalización? Pues según James Costa, son procesos que surgen como respuesta a esas situaciones de contacto de culturas, normalmente con desequilibrios de poder, con situaciones de inequidad, y que tiene que ver entonces con definición de límites, límites lingüísticos, sí, pero muchas veces sociales y geográficos. Y por eso es que está tan vinculado con las luchas de recuperación de los territorios en muchos casos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y el de tratar de romper esa discontinuidad, eso que las comunidades consideran una ruptura de su continuidad cultural, ¿verdad? Entonces, la pérdida de la lengua, al igual que la pérdida de muchos otros factores, pone en peligro esa continuidad histórica. Y entonces, la revitalización lingüística, de alguna manera, se entiende como una forma de paliar esa posible ruptura de la continuidad histórica de un pueblo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la revitalización lingüística es más una metáfora de la identidad, de la continuidad sociohistórica de un pueblo, más que la recuperación de la lengua en sí misma, ¿verdad? Incluso yendo más allá, Benedict Pivot plantea que lo que nosotros nos encontramos en los intentos de revitalización lingüística muchas veces son actos de representación identitaria, una especie de puesta en escena, una especie de representación, de ostentación de la identidad. Y en ese sentido, entonces, lo dice de una forma que a mí me gusta muchísimo. Vamos a ver aquí, es aquí. La lengua entonces es una práctica simbólica, demostrativa, puntual y no conversacional, porque lo que interesa, dice Pivot, es no lo que se dice en la lengua, sino decir algo en la lengua.
Entonces vean cómo los cambia completamente. Y esto está basado, digamos, más bien en estudios sobre procesos de revitalización, no en iniciativas de revitalización que lleva a cabo, por ejemplo, la gente de sociolingüística crítica. Okay. En la misma línea va el lingüista australiano Seeberger, hablando de su trabajo, su largo trabajo con comunidades indígenas australianas, en las que él dice, bueno, tenemos aquí un problema tradicional y es nuestra concepción de lengua. Para los lingüistas, la lengua es un todo que tiene que ver entonces con un componente léxico, un componente gramatical, un componente fonológico, pragmático, si queremos, ¿verdad? Pero entonces, y ahí es donde hablamos de completud de la lengua, y entonces pensamos en que revitalizar la lengua es que una persona vuelva a conocer todo eso de la lengua, en parangón con lo que se hace en didáctica de segundas lenguas, ¿verdad? Bien entendida, la didáctica de segundas lenguas pretende que nosotros seamos hablantes competentes y por lo tanto usuarios de esa gramática, ese vocabulario, esa fonología, esa pragmática de esa lengua meta que estamos adquiriendo. Y entonces con esas nociones tanto de la lingüística estructural como de la experiencia que tenemos en adquisición y didáctica de segundas lenguas, pues creemos que la revitalización lingüística tiene que ser eso. Pero aquí el problema está en que muchas veces para la comunidad, como decíamos antes, no es ese el propósito de la revitalización lingüística, sino lo que Sverberg llama la lengua asociada, es decir, partes de la lengua que tienen que ver con la mostración de la identidad y con la mostración de la continuidad histórica de un pueblo. Entonces, por eso es que a las comunidades les interesa más cierto léxico, no todo el léxico. Que les interese la gramática, eso es bien, bien difícil, porque normalmente las personas y las comunidades no tienen conciencia metalingüística sobre la gramática. La tienen sobre ciertos aspectos de la fonética, fonología, ciertas pronunciaciones adquieren un valor identitario muchas veces, incluso de identidades locales dentro de un mismo pueblo para diferenciarse de este vecindario, esta población, el léxico y algunas prácticas comunicativas. Y que muchas veces entonces la revitalización lingüística más bien va dirigida a aprender ese vocabulario, a aprender esos rituales lingüísticos y a aprender cierta pronunciación más que a manejar el todo de la lengua como lo concebíamos. Muy bien. Precisamente es muy interesante porque ahora incluso ante esta diversidad y esta complejidad, Hinton, Huss y Roach dicen en el 2008 que tal vez sería mejor entender la revitalización lingüística como una práctica y no como una teoría, precisamente. Ya entonces abandonando esas pretensiones de crear una teoría de la revitalización lingüística. Y entonces, ya para ir terminando y tratando de esbozar una síntesis de lo que he presentado hoy, ¿qué podríamos entender entonces, además de aquel continuum, cómo entender la revitalización lingüística? Bueno, ya lo dije, como un continuum con dos extremos, idealizados en la mayoría de los casos, aunque tenemos ejemplos también. Un extremo de máximos y otro de mínimos y en el medio un montón de situaciones muy, muy, muy diversas. Aquí en revitalización lingüística nosotros nos encontramos a cada rato con el problema de manejarnos entre lo general y lo particular, que a veces por estar tan metidos en lo particular no vemos el panorama general de lo que ocurre en el mundo y a veces por ver el panorama general no vemos lo específico de esta situación. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado de estar siempre moviéndonos entre lo general y lo particular. Tenemos que reconocer que hay una enorme variación en cuanto, o heterogeneidad, si quieren, de objetivos, alcances, procedimientos, estrategias e incluso conceptualizaciones de la revitalización lingüística dependiendo de las comunidades y de los individuos, pero no solo de las comunidades y de los individuos como si estuvieran siempre fosilizadas en un momento sociohistórico, sino que eso va variando tiempo con tiempo. Lo que en una comunidad se entiende por revitalización lingüística en el 2021 posiblemente será muy distinto a lo que va a entender esa misma comunidad, esos mismos individuos en el 2040. Entonces, es algo sumamente dinámico. Tenemos que entenderlo en este dinamismo precisamente como un proceso en constante desarrollo, sin final, no como un resultado. La revitalización lingüística no es algo que se alcanza y ya revitalizamos la lengua. No, es un proceso que nunca acaba. Que además se va cambiando, que va transformándose.
Es un proceso además de base comunitaria, no es algo que hacemos los lingüistas, no es algo que lleva a cabo el país, el gobierno, el Estado, no. La revitalización lingüística tiene siempre una base comunitaria. Los externos, el Estado, las instituciones, los lingüistas u otros académicos, somos en el mejor de los casos colaboradores de esos procesos, pero no somos quienes los realizamos. La agentividad no está en nuestro lado, está del lado de las personas de la comunidad. Entonces es siempre un proceso de base comunitaria y por lo tanto responde a las ideologías, las expectativas y los recursos de cada comunidad en cada momento específico y en cada generación específica también. Es un proceso basado en circunstancias político-históricas, espaciales, socioeconómicas específicas, como les había dicho, y aquí la importancia de cada caso particular. Es un proceso que no debe nunca obviar la heterogeneidad dentro de las comunidades. Dentro de las comunidades nos encontramos diferentes agendas, diferentes creencias, diferentes intereses, diferentes experiencias de vida. Eso es muy importante. La vida de la gente que tiene ahora 15 años es completamente distinta a la gente de los que tiene ahora 70 años. Son experiencias de vida muy, muy distintas y eso tenemos que tomarlo siempre en cuenta porque esa diversidad incide directamente en los alcances, las experiencias, los métodos, las iniciativas de revitalización lingüística. Y aquí haciendo eco de la sociolingüística crítica, entender que es un proceso que no solo debe prestarle atención a la lengua, que no es exclusivamente lingüístico, sino que es un proceso que tiene que ver con procesos sociales y con actores y con dinámicas socioeconómicas muy, muy, muy complejas. Y precisamente termino con una cita que me encanta bueno, esto más bien todo esto es lo que me brinco, pero una cita que me encanta de un estudio de Barbara Meck en Canadá sobre un estudio de caso de revitalización lingüística y ella plantea esto: caminar con una lengua, especialmente una lengua en peligro, una lengua en proceso de desplazamiento, es un reto difícil y extraordinario que se les pide y que a menudo se les exige a los pueblos indígenas, hablando particularmente de los pueblos indígenas. Es una expectativa que también hemos creado, que ellos tienen que revitalizar su lengua, que tienen que mantener su lengua. Es una exigencia que se les ha impuesto también y que tendríamos que sopesar porque estamos imponiéndoles esa exigencia. Muy bien. Hay mucho que hablar, pero si quieren, entonces más bien abrimos el espacio para conversar. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos entonces a abrir un espacio de discusión por si quieren hacer consultas o comentarios. Muchas gracias por la presentación. La verdad, me pareció fascinante. Y la pregunta que tengo es, usted hablaba de revitalización, pero bueno, evidentemente es distinto de planificación lingüística. No sé, a mí me gustaría como escuchar un poco qué piensa. Yo soy del área de educación preescolar y trabajo para la Universidad de Costa Rica, pero hago el doctorado en educación bilingüe porque tenemos ese afán de que son niños, son pequeños, tenemos que aprovechar, enseñar segundas lenguas y ojalá inglés. Y entonces, claro, a mí a veces me entra un poco de preocupación y ansiedad porque digo, sí, inglés está muy bien, etcétera, pero hay más cosas. Y no sé, a veces como que digo, ¿cómo podemos frenar esa como fuerza que trae el inglés? Incluso, ¿verdad? Desde primera infancia y cuando yo leo políticas que saca el MEP, no sé, de muchas cosas para contratación de maestros o demás, yo digo, es ese prestigio que tiene el inglés que nos lleva a pasar por encima de muchas cosas, pero no sé, me gustaría como escuchar qué ideas tienen o y sobre todo en este asunto de planificación lingüística, porque yo a veces pienso es que lo que hagamos en educación inicial tal vez puede generar cambios lingüísticos, no sé, políticas lingüísticas. Sí, yo sí creo que la educación tiene un papel que jugar aquí, necesariamente, pero quizás no tan importante como siempre lo hemos creído, por lo menos en los procesos de desplazamiento lingüístico, porque
En primer lugar, muchas veces se ha culpado al sistema educativo del desplazamiento lingüístico en muchas comunidades y tenemos que simplemente ver que es un factor más dentro de una red de factores muy, muy complejos. Es decir, cuando se produce un desplazamiento lingüístico en una comunidad, puede ser que una buena responsabilidad la tenga el aparato educativo que ha fomentado un desprecio hacia esa lengua, hacia esa cultura y un prestigio hacia otra lengua y otra cultura. Pero es que eso no es exclusivo del aparato educativo. Eso está también un cambio socioeconómico que es mucho más poderoso, que al fin y al cabo el aparato educativo está respondiendo a eso socioeconómico. Digamos que el aparato educativo es como el brazo ideológico de ese macrofactor socioeconómico. Y entonces, incluso aunque ese aparato educativo se moviera de una manera distinta al aparato socioeconómico, igual uno podría pensar que se va a producir el desplazamiento lingüístico, ¿verdad? Porque es que las comunidades al fin y al cabo están reaccionando de una manera adaptativa a ese cambio, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, ahora no, desde siempre en revitalización lingüística se le ha impuesto la responsabilidad de la revitalización al aparato educativo nuevamente, ¿verdad? Y eso lo encontramos en todos lados del mundo. La revitalización lingüística muchas veces se entiende más bien como educación lingüística para recuperar la lengua. Ciertamente con casos muy exitosos, pero es que aquí a veces yo creo que hacemos mucha trampa, porque entonces vienen y lo menciono, disculpen, pero es que es el caso que tenemos que mencionar, el de Cataluña es ineludible, ¿verdad? Entonces nos ponen el caso de recuperación lingüística en Cataluña. Y sí, promovida por un sistema, un aparato educativo, ¿verdad? Muy, muy sólido que ha logrado muchísimo, pero en un contexto sociopolítico favorecedor de la recuperación lingüística con un montón de recursos políticos, económicos, simbólicos y de todo. Entonces, pues así, claro que una acción educativa puede lograr mucho porque tiene todo eso detrás, pero solita, si no lo tuviera, yo dudo que se hubiera alcanzado el éxito que se ha alcanzado. Eh, y con respecto a lo del inglés, por ejemplo, y todo esto, pues sí, precisamente, creo que estoy compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? Precisamente aquí entonces, este esquemita que les mostré ahora de la cebolla de los entornos es muy interesante porque ahora lo que yo vivo, por ejemplo, en mi experiencia con comunidades muy, muy pequeñas aquí en Costa Rica, como les decía, es que están cruzadas por todos estos entornos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este reconocimiento del inglés como lengua global está presente en estas comunidades. Y uno escucha a los padres de familia que dicen así explícitamente, ¿para qué les dan clases de esta lengua a mis hijos? Mejor usen esas horas para darles clases de inglés. O sea, esa ideología y ese prejuicio está claramente asentado por todos lados y nos cruza por todos lados. Incluso ahora hablamos montones de que tenemos que hacer Costa Rica bilingüe. Ahora que viene todo, están empezando con las campañas, ¿verdad? Para el año que viene, ya todos tienen en su plan de gobierno, como cada 4 años, convertir a Costa Rica en un país bilingüe, que lo que significa es que hablemos todos inglés perfectamente. Entonces, ahí yo lo planteo por lo menos de esta manera. Si nosotros empezamos a alimentar al inglés, esta idea del inglés como el enemigo, la tenemos perdida completamente, ¿verdad? Porque simplemente vamos a caer en idealizaciones que además son idealizaciones muy injustas, porque al fin y al cabo nosotros también aprendemos inglés y leemos inglés y estamos metidos en este mundo internacional. Entonces, ¿verdad? Esa visión museística que a veces queremos de que yo sí, pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes no aprendan inglés. Porque, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo, no, tenemos que aprovechar. En realidad, lo que tendríamos que estar construyendo es una ideología del plurilingüismo. De entonces, sí, metamos el inglés, aprendamos inglés. Claro, sí, sí, que sus chiquitos en las comunidades aprendan inglés junto con los procesos de recuperación de la lengua, porque una cosa no quita la otra, ¿verdad? Pero si lo vemos que es, hay que elegir entre la lengua desplazada de la comunidad, la lengua ancestral y el inglés, ya la perdimos completamente, ¿verdad? No, no se trata de elegir, se trata de sumar, pero sí es súper complejo. Sí. Muchísimas gracias, no, de verdad que es toda para conversar muchísimo.
pero ya Sí, creo sí, que cayó. sí. Pero muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos aquí algunos comentarios en el chat que podemos ir mencionando. Gislén Barbosa menciona, me encanta que, como siempre, Carlos nos hace poner los pies en la tierra. María Luisa Soriano agradece por la estupenda presentación. Y Tania también dice que fue una presentación muy dinámica y pedagógica. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario que quiera hacer? Procesos de revitalización que nosotros conocimos de hace tiempos, de don Adolfo con Rojas en Boruca. Los hubo y realmente, en efecto, no es que puedan tener resultados verdaderamente, pero desde las comunidades, ahora que vos trabajas con las comunidades y desde ellos surgen estas iniciativas, yo quería que comentaras o contrastaras más bien si es diferente o es igual el proceso de comunidades por recuperar parte de su lengua, ¿verdad? ¿No? Sí, es diferente el proceso cuando lo llevan a cabo, digamos, lingüistas frente a cuando surge dentro de la comunidad. Así, es que se te cortó ese pedacito. Sí, no, entre ellos entre estas dos comunidades. ¿Cuáles entonces? Borucas y Ajá. Terrojas. Ah, ok. Siempre Okay. desde adentro. Siempre desde adentro. Muy bien. Sí. Sí son diferentes y es muy interesante porque lo hace uno plantearse precisamente esto que decía de que la revitalización lingüística nunca es un resultado. Siempre son procesos y son momentos y eso es lo que uno puede ver. Entonces, por ejemplo, la revitalización lingüística en el caso del Brunca en los 70, pero la liderada por don Espíritu Santo Maroto, cuando él empezó a recuperar la lengua dentro de la comunidad, esa fue una revitalización lingüística hasta donde sabemos sí exitosa, pero en realidad es interesante porque hay como dos líneas en esa revitalización. Una fue la línea de la reactivación y otra fue la línea de la enseñanza de la lengua. La línea de la reactivación, que era entonces lo que él logró, bueno, esto lo sé simplemente por comentarios de Miguel y de Constenla y de Carmen, lo que él logró que era que esos hablantes que sí adquirieron la lengua, pero ya no lo usaban, que eran posiblemente todos hablantes oxidados, la reactivaron. Entonces, él sí logró la reactivación de esa competencia lingüística y ese uso en hablantes que ya la habían adquirido. Lo que no está muy claro es que haya creado neohablantes realmente, ¿verdad? Porque claro, su proceso era más de enseñanza de léxico aislado y tal, ¿verdad? Pero bueno, entonces, digamos que hubo un momento, pero claro, reactivó la lengua, el uso de la lengua y la competencia en esa cantidad de personas que ya la tenían, mueren todas esas personas y ya estamos en otro momento entonces. Entonces, fue un momento de revitalización, pero ya pasó, por decirlo así, ¿verdad? En el caso de Terra, también muy interesante porque ese tipo de reactivación, hasta donde sabemos, no se dio con los últimos hablantes. El experimento de Terra fue, a mí me parece, ¿verdad?, de una originalidad que yo no sé realmente a quién se le ocurrió, que fue que en los 90 trajeron a 4 mujeres, me parece, de Panamá, a 4 mujeres nazo, para que se casaran con hombres de Costa Rica, con terroas, y entonces crear ahí familias en las que se reactivara la transmisión de la lengua, entonces que tuvieran hijos y se les transmitiera como lengua materna. Y ahí es donde nosotros vemos cómo una idea que pareciera muy buena idea, por lo menos muy original, no funciona si el contexto es adverso. ¿Cuál fue el resultado? Que sí, tuvieron hijos que hablan español. Porque claro, era la lengua de uso comunicativo general. La persona que hablaba naso se adaptó más, porque era bilingüe, se adaptó más bien al español del marido. Crearon hogares entonces monolingües en español o con alguna presencia mínima de la lengua naso y no se transmitió realmente la lengua, entonces no se creó esa generación de hablantes que ellos querían crear. Pero lo que vemos es cómo al fin y al cabo eso es la revitalización lingüística, todo este tipo
experimentos que a veces llevan a resultados por un momento que luego no tienen, digamos, continuación, no se les da mayor, no pasa más allá de ese momento. Otras veces son experimentos que no dan resultado en cuanto a crear hablantes, aunque es muy interesante, porque entonces viendo ese experimento en Terra uno diría, bueno, sí, no lograron nada, y sí lograron, que fue traer hablantes de Panamá. Y entonces ahora tener hablantes dentro de la comunidad que son sus hablantes de referencia, a quienes se les pregunta cómo se dice esto, cómo se dice lo otro y tal y tal. Entonces, ciertamente no hubo transmisión intergeneracional de la lengua como lengua materna, pero sí hubo una recuperación de ese referente lingüístico que ellos habían perdido y que ahí están tratando de hacer algo con esos hablantes. Como les digo, esto da para un montón y esto es algo, cuando yo me metí a trabajar en revitalización, que ahora yo no digo que yo trabajo en revitalización, ¿verdad? Yo digo que me encanta como examinar esto, la conceptualización de la revitalización, porque yo creo que es necesario uno situarse en contexto e intelectualizar sobre el asunto. Pero yo ya dejé de decir que yo trabajo en revitalización lingüística y yo lo que digo es que trabajo en creación de recursos con las comunidades y para las comunidades que eventualmente ojalá sean de utilidad para la revitalización lingüística. Pero vean cómo ya trato de ser muchísimo más modesto en los alcances de lo que hago, ¿verdad? Yo, sí, no hay nadie Adelante, más pidiendo la palabra. Yo quería, Carlos, me faltó un poquito y creo que fue por los problemas de comunicación. Es en la actualidad con las comunidades Boruca y Terra. Si hay un contraste o esas dos comunidades estamos abordando el tema de recuperar la lengua o algo de la lengua de la misma manera o son distintas Borucas y Terras. Ok, ya, ya te entendí. A ver, primero tengo que confesar que yo el caso Boruca no lo conozco tan bien como el caso Terra, que sí, verdad, lo conozco con muchísima más profundidad. Así, por lo que yo sé, en realidad los procesos se están desarrollando con la escuela como centro de la revitalización lingüística. Entonces, en ese sentido, digamos, es la misma estrategia de revitalización. Pero es que es tan distinto incluso, ¿verdad? Aunque sea la misma estrategia, porque resulta ser que entonces en Boruca tenemos muchísimo más maestros de lengua y cultura que en Terra. Al fin y al cabo, en Terra solo es una maestra de lengua. En cambio, en Boruca hay más maestros de lengua. Pero por otro lado, entonces atienden todas las escuelas, que no pasa en Terra. Pero por otro lado, en Terra, la que es maestra de lengua es una hablante plena fluida. En cambio, en Boruca son semihablantes, algunos incluso neohablantes, ¿verdad? Entonces su competencia lingüística es muy distinta a la que encontramos en Terra. Y por el otro lado, que yo me imagino que, no, pero más bien esto sería una similitud. Si encontramos el caso de los neohablantes en ambas comunidades, que sí son personas que están en su proceso de adquirir la lengua, son jóvenes que están en su proceso de adquirir la lengua por iniciativa propia. Y esto es muy, muy interesante porque ahí es donde uno ve que resulta de verdad muy, muy bien. Claro que encuentra muchas limitaciones y más bien ahí es donde uno quisiera de verdad tener todo el tiempo del mundo para poderles ayudar, porque son estas personas que te dicen, estoy en el proceso de aprender la lengua y cuanto recurso sale, recurso que yo voy, estudio y uso y de todo. El caso que yo más conozco de primera mano es de un maestro de cultura allá en Terra, en una comunidad donde no se da la clase de lengua. Es un muchacho como de 24 años, 25 años, pero es como el revitalizador ideal. Todo lo pasa leyendo, aprendiendo, practicando y usando y se va y lo poquito que aprendió va y lo usa con los hablantes naso que están en el territorio. Y más bien nos pasa diciendo, bueno, ¿qué viene a continuación? ¿Cuál es el recurso que están creando? ¿Cuál es la aplicación nueva que viene? Porque yo necesito seguir aprendiendo. E incluso me dice, ¿verdad? Tengo la gramática de Constenla, pero es que esa gramática no la entiendo. Necesitamos una gramática pedagógica que yo pueda leer y entender para construir las oraciones y tal cosa. Entonces,
pero y su equivalente en Boruca existe, ¿verdad? Un muchacho, Mario Leiva, creo que se llama, que incluso escribe poesía en Brunca, aprendiendo solito con los libros de Constenla y de Miguel Ángel, se pone a estudiar las narraciones y va sacando y sacando y sacando. Entonces, ahí son de verdad personas que uno podría esperar que si tuvieran los recursos didácticos a mano, llegarían a niveles de adquisición posiblemente muy altos de la lengua. Su limitación es la escasez de recursos adecuados. Sí. Un comentario que quería agregar, o más bien una pregunta, a propósito de esto que está comentando, de ese interés que tienen los jóvenes. ¿Ese mismo interés se percibe en todas las comunidades de Costa Rica? ¿O cómo, o usted que conoce el panorama de las comunidades, qué tal, qué perspectiva hay, qué interés hay al respecto de revitalizar su propia lengua? Digamos, conociendo, ¿verdad?, que debe ser iniciativas que deben venir desde ellos. ¿Qué tal está el panorama? O sea, digamos que nosotros sí podemos encontrar mucha gente joven en las diferentes comunidades, posiblemente en todas, que declaran tener interés, que declaran orgullo étnico, ¿verdad? Eso ciertamente, y que declaran interés en aprender la lengua, desarrollar fluidez en la lengua. Sí, bastante gente. Yo no diría que toda la gente joven, para nada. Te encontrás gente que no, ¿verdad? Que no le interesa, gente apática, ¿verdad? Que no ve en eso mayor trascendencia, pero sí, encontramos mucha gente joven que sí está muy interesada en procesos de revitalización, de recuperación de elementos de la cultura y de todo. Pero ese interés o esa declaratoria de interés no necesariamente cuaja en acciones concretas. Ahí es donde uno ve la diferencia. Estos casos que mencioné de estos dos muchachos en Terraba y en Boruca son más bien los casos excepcionales, que existen, pero no, yo no diría, ¿verdad?, que los vamos a encontrar ahí por montones. No, es que implica muchísimo esfuerzo. Si uno se pone a verlo, o sea, incluso, porque igual en esto que decía Giselle, ¿verdad?, de poner los pies en la tierra, es que uno ese ejercicio siempre tiene que tratar de llevarlo a cabo. Pongamos nosotros en la situación de aprender una segunda lengua. Lo que implica aprender una segunda lengua es que es una dedicación, es un compromiso, es un esfuerzo, es una constancia enorme teniendo los recursos a mano. Ahora imaginémonos sin los recursos a mano. De verdad que hay que tener un compromiso que ¿cuántos de nosotros tenemos ese compromiso realmente? ¿Verdad? Entonces, sí, claro. Estos muchachos sí, uno nos encuentra y muy posiblemente hay gente en Talamanca, gente en la zona sur, gente en Chirripó, gente en la zona 9, gente ya ven, incluso en Guatuso, ¿verdad?, que es una comunidad a la que yo le llevo, digamos, bastante bien, por decirlo así, el desarrollo. Yo no he encontrado un equivalente a estos muchachos de Terraba y Boruca, por ejemplo. De ese empeño, no. Entonces hay, pero con diferentes grados de compromiso y diferentes grados de intenciones, pero hay que entenderlo efectivamente, o sea, la condición Claro, es muy adversa, ¿verdad? Incluso los que mejor lo han logrado hacer son los que tienen a los abuelos vivos, que entonces empiezan ahí por lo menos a tratar de conversar con los abuelos algo. Claro. Carla. No sé si me perdí porque otra vez me salí, pero ¿no crees, Carlos, que eso tiene que ver del hecho de que en otras comunidades o en otros pueblos no haya surgido así un elemento tan interesado como en Boruca y Terra por el hecho de que la lengua está viva? Muy probablemente. De hecho, lo que hemos ido aprendiendo de los procesos de revitalización lingüística es que toman más fuerza conforme la lengua va en un proceso más avanzado de desplazamiento, efectivamente. Es ahí donde la comunidad toma conciencia porque cuando hay hablantes,
siempre es, ¿verdad? Un poco esta noción de, no, la lengua está ahí. Yo no la hablo, pero está ahí. Sí, sí, ahí está, se va a transmitir, va a seguir. Efectivamente, cuesta mucho tomar conciencia del desplazamiento cuando yo soy hablante incluso, ¿verdad? O cuando hay hablantes. Es cierto, sí. Parece ser que hay una relación bastante clara entre grado de desplazamiento y surgimiento de la revitalización. Yo quería hacer un pequeño comentario, nada más. Mencionaste rápidamente el hebreo. A mí siempre me llamaba muchísimo la atención el caso del hebreo, pero la verdad es que lo llamaste resucitación de una lengua, ¿verdad? Que es el caso del hebreo. La cantidad de factores que se conjugaron para que eso fuera posible es muy, muy difícil, ¿verdad? Yo creo que ocurre una vez cada 1000 años. Claro, es una situación irreplicable prácticamente, efectivamente. Y además con todo un cuerpo, porque el caso del hebreo es interesante, ya no solo en cuanto a revitalización lingüística, pero efectivamente irreplicable, sino también en el caso de planificación lingüística, ¿verdad? Efectivamente, toda la elaboración de la lengua para ponerla a funcionar en contextos comunicativos contemporáneos, claro. O sea, que es un caso interesantísimo de estudiar, lo es, pero es muy injusto que se ponga como ejemplo, ¿verdad? A mí nunca me gusta poner, es más, yo nunca pongo como ejemplo de revitalización lingüística tampoco, ya hablando, por ejemplo, con gente de las comunidades a Cataluña y al País Vasco, no lo hago porque me parece sumamente injusto, ¿verdad? O sea, no es comparable la situación para nada. Y más bien se crean expectativas, o se pueden crear expectativas que es, bueno, ¿qué nivel de autonomía política y económica pueden realmente desarrollar muchas de estas comunidades para poder replicar esas experiencias? Es muy difícil. Muchísimas gracias, Carlos, por la conferencia y por la disposición al diálogo. Les agradecemos a todos también su participación. Queremos recordarles que pueden repasar esta conferencia y las otras conferencias del seminario en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Acá en el chat les dejamos el link. Pueden suscribirse para estar al tanto de cuando se suben ya los videos de las presentaciones. También queremos recordarles que la próxima conferencia del seminario es el 16 de junio a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, que va a estar a cargo de Joseph Farquharson. Entonces, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, Carlos. Con gusto. Y a todos los participantes por estar acá presentes.